Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mm, Buenos días, maestra. mm. Buenos días, maestra. Vamos a continuar el tema que estábamos viendo ayer para que ya tengan toda la información que necesitan y puedan realizar su ADA 8 sin problemas. Debido a que la próxima semana comienza su semana de recuperación, pues esta ADA tiene que terminarse a la de ya, sí o sí. Les voy a poner la presentación en donde nos quedamos para que terminemos de ver el tema. Ahí está. Análisis de los datos cualitativos. Esta es la parte que se complica un poquito en cuanto a la codificación, porque hay que hacer todo un proceso para poder codificar nuestros datos y que luego los podamos poner en la tabla de distribución de frecuencias. En el caso de este tipo de datos, no es tan necesario que hagan el vaciado en una matriz. ¿Por qué? Porque como se obtienen de manera diferente, puede ser que por ejemplo, hacemos entrevista y entrevistamos a 10 sujetos. Y esos 10 sujetos nos van a dar información de nuestro tema, pero no se van a enfocar nada más en una cosa. Nos van a decir prácticamente de todo lo que nosotros necesitamos, o al menos una parte. Y lo van a decir o van a hacer alusión a eso varias veces en un solo testimonio. Entonces, es un proceso diferente para empezar. Y por eso no es necesario que una vez que esté codificado se vacíe en una matriz. Con ellos nos podemos ir directo a las tablas de frecuencia, de distribución de frecuencias, para que nosotros tengamos el conteo directo de las veces que se hace referencia a lo que estemos investigando. Claro que no está penado que ustedes hagan una matriz con este tipo de datos. O sea, sí lo pueden hacer, pero no es tan necesario como en los otros datos, en los datos cuantitativos. Ahí sí es necesario tener la matriz y hacer bien el conteo y demás. Pero aquí no es obligatorio. Y vemos que este tipo de análisis se hace para cuando hacemos observaciones, cuando hacemos entrevistas, cuando pusimos preguntas abiertas en nuestros cuestionarios o hicimos grupos de enfoque. Y este tipo de instrumentos nos dan datos cualitativos. Texto, imágenes o símbolos, dependiendo del instrumento que hayamos usado. Las entrevistas y grupos deben grabarse en audio o vídeo, desde luego con la autorización de los participantes. Cuando hacemos este tipo de recolección de datos, o sea, que lo hacemos en persona o de tipo entrevista, difícilmente nos vamos a poder concentrar en hacer ambas cosas. Ambas cosas me refiero a que escuchen lo que están diciendo
y a monitorear la entrevista o el grupo de enfoque y que estén anotando las respuestas. Difícilmente se van a poder concentrar en hacer ambas cosas. Entonces, se tiene que grabar para que ustedes, cuando estén haciendo el proceso, pues escuchen o vean la grabación las veces que sea necesario para hacer las anotaciones de todo, absolutamente todo lo que se dijo. Y también existe la opción de que haya una persona más con ustedes y que se concentre en esta parte. Pero pues difícilmente vamos a poder conseguir a alguien que nos ayude dadas las circunstancias. Entonces es mejor que lo graben. Esa grabación, antes de que me lo pregunten, no es para mí. No me lo tienen que enviar ni me lo tienen que mostrar. Eso es nada más para que ustedes puedan recabar sus datos. Lo primero es revisar todo el material, escucharlo o verlo si fue grabado, y en el caso de las preguntas abiertas, pues es revisar qué fue lo que respondieron en esa parte y transcribirlo a un programa de procesamiento de textos como Word, asegurándonos de incluir todo. Cualquier programa que sirva para escribir texto les va a servir, no precisamente Word. Pero pues tienen que transcribir absolutamente todo lo que se haya dicho en el grupo de enfoque, todo lo que se haya dicho en la entrevista, todo lo que hayan observado, todas las preguntas que hayan sido respondidas como pregunta abierta, hay que incluirlas ahí. Después de hacer la transcripción, determinamos la unidad de análisis constante. Las unidades de análisis en el texto pueden ser, o sea, que ustedes vean por palabra, o sea, que analizando cada palabra, pues vean cuáles son las que hacen referencia a su planteamiento. En ese momento tienen que estar conscientes de lo que dijeron en el objetivo. Y decir, bueno, esta palabra pues sí tiene que ver, esta palabra no tiene que ver, y van codificando. Claro que esta es más complicada. Líneas puede ser que, ya vieron que cuando escriben en Word o en cualquier lado, hasta cuando escriben en su libreta, pues tiene líneas. La unidad de análisis, si definimos que es por línea, nos vamos a leer cada línea que tiene el texto que transcribí y empiezo a checar lo que dice esta línea. ¿Hace referencia a mi planteamiento del problema? Si digo que sí, entonces le pongo un código. Si es no, pues no le pongo nada, pero es línea por línea. Puede ser por párrafo. Nosotros pues, tendemos a escribir por párrafos también. Y decir, bueno, voy a agarrar este párrafo y voy a ver qué tanto dice acá, si hace referencia a mi planteamiento del problema, si es una cosa, si son varias, y voy sacándolo. Por párrafo. Puede ser también por intervenciones de personas. En el grupo de enfoque pues se da más esto. Así como que todo lo que dijo fulano lo voy a analizar y voy a ir sacando cosas. Todo lo que dijo sotano voy a lo mismo. Pero es por persona. Lo que haya dicho. Y obviamente pues tenemos que anotar en nuestro procesador de texto si lo queremos poner por nombre, si sabemos sus nombres, si no, pues nada más así como que el sujeto 1 y todo lo que haya dicho el sujeto 1 y así hasta que tengo a todos mis sujetos. Páginas, si nos da más de una página todo lo que transcribimos, bueno, ¿qué tanto hay en esta página? Y lo analizo y voy sacando y voy codificando y paso a la siguiente, ¿qué tanto dice acá? Y chalala. O cada vez que se cambia de tema. O sea, todo lo que sea relativo a un tema, pues normalmente las entrevistas van ordenadas.
sea, difícilmente vamos a abarcar un tema y luego pasamos a otro y que en algún momento se regrese a uno del que ya habíamos hablado. Normalmente se da el cambio de tema de manera ordenada y podríamos hacer el análisis de esa manera, o sea, cuando estamos hablando de esto, ¿qué tanto se dijo sobre este tema? Y cuando cambiamos el tema, ¿qué tanto se dijo? Las unidades deben ser manejables y se analizan tal como se recolectan en el campo, en las palabras de los participantes, tal cual lo hayan dicho. Así tal cual, con las expresiones que hayan usado, con las palabras bien dichas o mal dichas, pero todo tal cual se tiene que rescatar para poder hacer esto. Ya que tenemos la unidad definida, si dijimos que fue por palabras, si es por líneas, si es por párrafo, ya que tenemos la unidad, el tercer paso es que cada unidad se evalúa y puede generar una categoría si se refiere al planteamiento del problema. Y las unidades o segmentos subsecuentes pueden encasillarse dentro de esa categoría o producir nuevas categorías. O sea, ya que tenemos todo el texto y tenemos la unidad como lo vamos a analizar, entonces podemos empezar a formar las categorías. Ahorita yo les voy a ir leyendo un ejemplo y vamos a ir sacando las categorías del ejemplo para que vean cómo se hace esto. Y obvio, para esta parte se hace diagrama de flujo. Ahorita vamos a ver eso. Tan, tan, tan. Aquí está. Les voy a decir el objetivo de la investigación del ejemplo para que ustedes, cuando se vaya haciendo el análisis, pues me digan si tiene que ver o no tiene que ver con el planteamiento y se pueda sacar. Y dice, se está realizando un estudio sobre la violencia doméstica en matrimonios jóvenes de un barrio de Villahermosa, Tabasco, y se quiere analizar el tipo de violencia que se produce. Se hicieron entrevistas a varias parejas, pero de manera individual. O sea, tenemos a las parejas, pero se les entrevistó por separado para que no haya esa cuestión de que se cohíban o algo si es que sufren algún tipo de violencia. Entonces, se les entrevistó de manera individual. Fueron entrevistas grabadas y ahorita la que vamos a analizar es una de esas entrevistas. Unidad de análisis que se seleccionó fue línea. O sea que una vez que se hizo la transcripción, línea por línea se analizó. Contexto, o sea, ¿a quién se le hizo la entrevista? Fue a una joven esposa de 20 años que lleva 2 años de casada, que tiene un estrato socioeconómico definido y tiene de escolaridad hasta primer año de prepa. Entonces, yo voy a leer ahorita todo el texto de corrido y luego les voy a decir cómo se dividieron las líneas para que tengan en cuenta que en algunas van a ver como que está inconclusa la frase o lo que se esté diciendo, pero porque así está en la línea. Dice, Carolina, es el nombre de la persona. Mi esposo me ha golpeado varias veces. No sé cómo decirlo. Me pega con la mano abierta y con el puño. La última vez me dijo, eres una ramera. También me ha dicho que soy malnacida perra. Siempre me insulta y la verdad es que nunca he dado motivo. Nunca. Me dice que los hombres se aprovechan de mí mucho, que me gusta hacerlo quedar mal. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los ojos.
Y a veces le contesto y le pego también. El otro día le rompí una lámpara en la cabeza. Normalmente me pega cuando viene borracho. Ese es todo el testimonio. De ese testimonio salieron 10 líneas para analizar. Vamos a analizar la primera. Ahí yo les voy a ir preguntando y ustedes me van respondiendo. En la primera dice, mi esposo me ha golpeado varias veces. Hasta ya termina. ¿Está haciendo referencia a lo que queremos encontrar en el planteamiento del problema? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? No hay respuesta. Era que sí tiene algo que ver, ¿no, maestra? ¿Qué pasó, hija? Es que no sé si se trabó algo, pero yo escuché hasta la parte donde preguntó si lo que dijo la muchacha tenía algo que ver con el objetivo, lo que estaba buscando. Sí, y les dije, les voy a ir preguntando y ustedes me responden si sí o si no. Y nadie está respondiendo. Digo, lo que dice la primera línea, mi esposo me ha golpeado varias veces. Ya tenemos qué se quiere tratar de encontrar. ¿Tiene que ver con el planteamiento del problema lo que dice esta línea? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Se quiere determinar el tipo de violencia que se da. Y esta línea que les acabo de leer manifiesta un tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia está manifestando? Física. Física. Entonces, como sí, Intrafamiliar. de por sí el análisis es de violencia doméstica. Específicamente esto hace referencia a violencia física. Me ha golpeado varias veces. Entonces, decimos, sí tiene que ver, entonces le vamos a asignar un código y como es de violencia física, le asigno, vamos a poner en este caso el código 1, que es lo primero que salió. Voy a leer la siguiente línea y me van a decir si tiene que ver con el planteamiento del problema o no. Y dice, no sé cómo decirlo, me pega con la mano abierta y con el puño. ¿Tiene que ver, sí o no? Sí. Sí. ¿Es Yo no escuché nada, se igual, trabó. es igual al anterior, sí o no? Pues es que igual estaría la violencia psicológica porque no sabe cómo decirlo por miedo, ¿no? Y igual Ah, tendría que ver con la primera porque la pega. se va más con la primera, o sea, con la que ya codificamos que es violencia física. Entonces, esa línea, como si hace referencia a algo que tiene que ver con el planteamiento del problema y sí es del mismo tema del anterior, entonces se queda con el mismo código. Nótese que el código de violencia física ya apareció 2 veces en el mismo sujeto. Tercera línea. Dice, la última vez me dijo, eres una ramera.
también me ha, y hasta allá termina la línea. ¿Tiene que ver con el planteamiento del problema lo que dice? ¿Sí o no? Sí, porque están tratando de identificar qué tipo de violencia es una variable, ¿no? O sea, un tipo de violencia, otro tipo. Sí, Y sería violencia psicológica, emocional, no, algo así. es verbal. Violencia verbal. Entonces, estamos viendo que sigue siendo un tipo de violencia, pero ya no es violencia física. Entonces, como es otro tipo de violencia, Es por medio de palabras. exacto, es violencia verbal. Entonces, le voy a asignar un código diferente porque ya salió otro tipo de violencia. Entonces, violencia verbal llevaría el código 2. Para que sepamos, 1 es física, 2 es verbal. Y seguimos analizando. Vamos a la cuarta línea que dice, dicho que soy malnacida, perra. Siempre me insulta. Y la, hasta allá termina la línea. ¿Sigue manifestando un tipo de violencia? Sigue siendo violencia verbal. Sigue siendo violencia verbal. Entonces, le asigno el mismo código de violencia verbal. Violencia verbal ya apareció 2 veces en el mismo testimonio. Sigo con la quinta línea que dice, verdad es que nunca me ha dado motivo. Nunca. Me dice que, y ahí termina. Esta línea dice algo que tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿sí o no? ¿Puedes repetirlo, maestra? Escuché la línea, pero, o sea, todo lo imaginé el audio. Dice, la línea dice, verdad es que nunca he dado motivo. Nunca. Me dice que, y hasta ahí termina. ¿Tiene que ver con el planteamiento del problema, sí o no? No. No. No está No, mencionando ningún tipo de violencia. Ninguno. O sea que en este caso la línea número 5 no se codifica porque no tiene que ver con el planteamiento del problema. Simple. Como que digamos que eliminamos esa información. Línea 6 dice, los hombres se aprovechan de mí mucho, que me gusta hacerlo, y ahí termina. ¿Está haciendo alusión a un tipo de violencia? ¿Sí o no? No sé si dijo algo de los hombres se aprovechan de no sé qué, pero sería referencia a violencia de género, ¿no? No. Psicológica. Algo así. Pero estamos viendo que sí es un tipo de violencia, pero que no entra en la física ni en la verbal. Ya es psicológico, o sea, así como que es que todos los hombres piensan de ti esto. Y entonces tú ya te quedas así como que, depende de qué tanto te afecte. Pero es violencia psicológica. Ya le está haciendo creer cosas que no son. Y a violencia psicológica, como ya salió que es otro tipo, entonces le vamos a poner un código distinto. Que en este caso, pues sería 3. Violencia física, 1. Verbal, 2. Psicológica, 3. La física ya se manifestó 2 veces, la verbal 2 veces y la psicológica 1 vez hasta ahora. Continúo con la línea 7, que dice,
quedar mal. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los ojos. ¿Sigue siendo un tipo de violencia? Sí, ¿Y es igual que la anterior? Sí, es psicológica. Es psicológica. Ya nada más con la mirada ya te metió miedo. Es psicológica. Entonces, le asignamos el mismo código de violencia psicológica, que es el 3, y ya vimos que cada uno de los que han salido se ha manifestado 2 veces en el mismo sujeto. Línea 8. Y a veces le contesto y le pego también. El otro día le rompí y hasta ya termina. ¿Está haciendo referencia a algún tipo de violencia? Sí. Sí, Sí, maestra. sí. De hecho, en esta sola línea hay 2. Hay verbal y hay física. Entonces le asignamos los mismos códigos que le asignamos a la física y a la verbal. Entonces ya tenemos 3 de física, 3 de verbal, 2 de psicológica. Siguiente línea. Dice, una lámpara en la cabeza. ¿Hace referencia a algún tipo de violencia? Física, ¿no? No. Si tú lees una lámpara en la cabeza, necesariamente hace alusión a violencia. Pensé que saturó su audio y dijo, pensé que saturó su audio y dijo que me lanzó una lámpara en la cabeza. No. Acuérdense que esto está por línea, así tal cual estén las líneas se van a considerar. Si no está terminada, obviamente va a seguir en la otra línea, pero yo ya tengo que considerarlo como algo aparte. Y eso fue lo que pasó aquí. La frase completa sería, el otro día le rompí una lámpara en la cabeza, pero en la línea 8 está el otro día le rompí y en la línea 9 está una lámpara en la cabeza. Entonces ya con solo decir una lámpara en la cabeza, no precisamente hacemos alusión a violencia. O sea, yo puedo decir, bueno, esta es mi lámpara. Lámpara en la cabeza es así. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tiene algo que ver con el planteamiento del problema la línea 9, sí o no? No. 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 Entonces, no la codificamos y la podemos dejar como la línea 5, olvidada. Y la línea 10 dice, normalmente me pega cuando viene borracho. ¿Hace alusión a algún tipo de violencia? sí. 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 ¿Qué violencia es? Física. Física. Ya la Física. hemos codificado. Entonces, vemos que en el primer sujeto entrevistado se manifestaron 3 tipos de violencia y en todo su testimonio la violencia física salió 4 veces. Sí, 4 veces. La verbal salió 3 veces y la psicológica 2 veces. Entonces tenemos que hacer ese conteo también. En el sujeto 2, ¿qué tipo de violencias manifestó y cuántas veces en todo su testimonio salió? Y así hasta que llegamos al mínimo, que son 10 sujetos, para que hagamos nuestra tablita como esta y que pongamos categorías: violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Códigos:
1, 2, 3. Frecuencia. Vamos a suponer que después de agarrar todos los testimonios de mis 10 sujetos, la violencia física se manifestó 50 veces, la violencia verbal 200 veces y la violencia psicológica 100 veces. Si sumamos todo, nos da un total de 350 veces que se manifestó algún tipo de violencia. Y sacamos nuestra frecuencia de porcentajes, que si de esas 350 veces son el 100%, ¿cuántos son 50 veces? ¿Cuántos son 200 veces? ¿Y cuántos son 100 veces? Y sacamos los porcentajes. Y con eso nosotros ya podemos decir una interpretación. Como les dije, no es necesaria la matriz y tampoco es necesaria una gráfica, pero se la podemos poner. Y aquí, según el planteamiento que dice que quiere analizar qué tipo de violencia se da entre las parejas jóvenes que viven en un barrio X de Villahermosa, Tabasco, pues ahí decimos, se manifiesta la violencia física, verbal y psicológica, y si le queremos dar el plus de cuál es la más frecuente, podemos decir, y la que se da con mayor frecuencia, según los datos, es la violencia verbal. ¿Se dieron cuenta de todo el proceso que hay que hacer? Maestra, en mi caso, las entrevistas yo no las voy a agregar al ADA, ¿verdad? Solo voy a agregar esta tablita, pero pues con mis datos, obvio. Si son entrevistas así en vivo, o sea que no usaste ningún cuestionario para hacerlas, pues sí, de todas maneras, sean cuantitativos o cualitativos los datos, esta tabla tiene que ir. En el caso de los cuantitativos, es tabla por pregunta. En el caso de los cualitativos, es una tabla para todo lo que salga. O sea que para los cuantitativos lo tienen fácil en cuanto a la codificación de sus variables, pero la tienen difícil con hacer las tablas de frecuencia y las gráficas, porque también es una gráfica por pregunta. En el caso de los que tienen datos cualitativos, la tienen difícil en la codificación porque ya vieron todo el proceso que hay que hacer, pero la tienen fácil porque no tienen que hacer matriz. Es una sola tabla de frecuencias y opcionalmente también una sola gráfica. Entonces, ¿qué me van a entregar en su ADA 8? Presten atención. Lo primero que debo ver en su ADA 8 es su matriz para los que solo tienen datos cuantitativos. Su matriz con todos sus datos de todas sus recolecciones, de todos sus instrumentos, con todos sus sujetos, pero con código. Si lo hicieron en Google Forms, si aplicaron ya el instrumento y lo hicieron por Google Forms, el mismo cuestionario tiene una opción para que les arroje una hoja de Excel en donde tiene todas las respuestas dadas según las preguntas, pero no se las codifica. Lo que ustedes pueden hacer con esa hoja es que pasan a una hoja de Excel limpia, nueva, y en lugar de ponerlo así tal cual como se los arrojó el cuestionario, lo van codificando. Si se respondió esto, le pongo este código, y si se repite, pues obviamente es el mismo código. Y si es algo diferente, le pongo un código diferente. Pero eso es lo que me van a entregar. El screenshot. Maestra, Mande.
¿Verdad que para cada pregunta los códigos de respuesta son distintos, no? No. Por ejemplo, si hiciste puras preguntas de sí o no, o sea, puras preguntas en donde la respuesta es sí o no, y todas tus preguntas son así, lleva el mismo código. Sí, le pones el 1. 2, para el no. Entonces, en la pregunta 1 me contestó sí, le pongo 1. En la pregunta 2 me contestó no, le pongo el 2. Y así hasta que tienes todas tus preguntas, pero se puede manejar el mismo código. También cuando hay opciones, que le ponen A, B, C, D, no sé cuántas opciones. Pero si contestó A es un código, si contestó B es otro, si contestó C es otro. Independientemente de lo que diga la pregunta. Ok, ya me está. Ahora, si son preguntas así, por ejemplo, que le preguntamos, ¿cuál es tu comida favorita? Y no le diste opciones. Y la mayoría te contesta, no, pues es que la pizza. Entonces a la pizza le pones un código. Si te contestaron hamburguesa, le vas a poner otro código a hamburguesa. Y tú ya vas a saber que si vemos ese código, es de la pizza. Si vemos el otro, es de la hamburguesa. ¿Ya? Pero eso es lo que yo necesito ver. Esto es lo primero que debe aparecer en su trabajo. El screenshot. No me vayan a entregar el documento de Excel. Es el screenshot en un Word de esto que está en pantalla. Obviamente tiene que ser con sus datos. Segunda cosa que debo ver. Estas tablas. Si ustedes tienen puro dato cuantitativo e hicieron 10 preguntas, yo debo ver 10 tablas. Es una por pregunta. Si yo tengo puro dato cualitativo, es una tabla. Una de estas. Tercera cosa que debo ver. Gráficas. Si tengo 10 tablitas, porque son 10 preguntas, debo ver 10 gráficas. O que se pueda juntar todo en una gráfica, porque sí se da. Que por ejemplo, en la línea horizontal, que está la gráfica así, que aquí le pongan pregunta 1 y que aparezca graficado tanto el sí como el no en la misma pregunta, siempre y cuando sea de sí o no. Entonces vamos a suponer que estos son los del sí y estos son los del no, pero está con la pregunta 1. Si se puede incluir todo en la misma gráfica, aceptable. Si no, es gráfica por pregunta. Digo, por tabla. Y para los que son cualitativos y que solo tienen Maestra, mande. De hecho, igual en el formulario de Google te arroja las gráficas. Esas mismas gráficas las podemos usar, solo le cambiamos en lugar del sí, no le ponemos los códigos, ¿no? No, allá lo pueden dejar tal cual. Si ya se las arroja, maravilloso. Eso Ok. eso incluyen en su trabajo. Sí, ya las arroja. Bueno, entonces digamos que con que contesten su cuestionario tienen parte de la tarea ya hecha. Lo único que sí tendrían que hacer ustedes serían las tablas. Estas tablas. Y después de las gráficas va la parte más importante, la interpretación de los datos. La interpretación de sus resultados, que ustedes la redacten y obviamente que esté completamente basado en sus resultados. Eso es redacción de ustedes, es interpretación de ustedes, totalmente. Y debe abarcar mínimo media cuartilla esa interpretación.
¿Dudas? No, maestra. Por ejemplo, si yo puse la tabla, no me acuerdo cómo se llamaba, de medición de opciones, medición, no sé cómo se llamaba, pero ponen tal vez, sí, no, tal vez, no, casi siempre, siempre, nunca. Irían en lugar de divertidos, buenos, ahí irían esos, ¿no? Y por cada uno le pongo un código. Sí. Pero en tu caso, pues es tabla por pregunta Ah, ok. o Entonces ya lo entendí más. o por frase. Dependiendo de cómo lo hayas puesto, pero es por cada una y si fueron 10, pues son 10 tablitas. ¿Alguna otra pregunta? No, maestra. ¿Seguros, seguros? Recuerden que la actividad es en la plataforma de la escuela. Y acuérdense que pues, ya la próxima semana es semana de recuperación. O sea que ya no voy a estar en la posibilidad de aceptar actividades atrasadas. Y como hay varias actividades la próxima semana que, bueno, creo que ninguna interfiere con nuestras clases, así que vamos a estar haciendo actividades de recuperación. En las sesiones en vivo, pues yo les voy a estar poniendo qué actividad van a hacer y la tienen que hacer durante esa hora. No se va a poder aplazar tanto porque pues es actividad por día. Y voy a poner la sección en el Classroom para que lo entreguen allá. Pero durante la clase, si lo terminan, tienen que decirme ya lo terminé y tienen que mostrarlo. De alguna manera. O sea, no precisamente compartiendo la pantalla, pero pues sí, tienen que demostrarme que sí lo terminaron durante la hora para que se puedan considerar los puntos que yo les vaya a poner para apoyarlos. Porque pues, realmente ustedes no están tan mal de manera general. Ya de manera individual, pues cada quien sabe cómo le está yendo. Ya les dije ayer a todos los que les está yendo súper mal. Y si no mencioné sus nombres, quiere decir que están súper bien. Entonces no hay mucha preocupación por ahí. Pero pues las actividades estarán disponibles para todos. No voy a hacer distinción como siempre hago de que solo fulano, sotano y mengano van a hacer. No, todos van a hacer recuperación, lo necesiten o no. Pero si no lo necesitan, obviamente no les puedo poner más puntos. ¿Sí queda claro eso? Maestra, o sea, las actividades atrasadas, o sea, los que mencioné ayer que estábamos mal, ¿las podemos entregar todavía o ya no se puede o solamente con la semana de recuperación? Pues si me las entregan hoy, las considero. Una vez que den las 12 Pero se lo podemos mandar a su... a mi correo. A mi correo. Porque si lo intentan en la plataforma o en otro lado, en la plataforma ya no se puede. Pero
a mi correo, por favor. Bien, chicos, sean felices y después de hacer esta actividad se puede decir que ustedes casi están liberados de mi materia porque ya solo quedaría la semana de recuperación, el proyecto que no es tan complicado porque pues ya tienen la mayor parte. Entonces, disfruten el fin de semana haciendo su actividad número 8 y nos vemos el lunes. Gracias, maestra, igualmente. Bye. Bueno, profa. Bien, maestra, gracias. Bye. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda. Dime. Conforme a mis tareas de la plataforma, se las Sí. mandé por correo. No sé si las vio. Tengo registrada la 5, que es la que estaba en Classroom, la 5.1 y la 7. La 6 no la registré y no me acuerdo si me la enviaste a mi correo. Le mandé una por correo. Que creo que es esa, si no me equivoco. La última sí la entregué a la plataforma. Sí, pero esta no me acuerdo. ¿Me la puedes reenviar, por favor, para que yo te la anote? Sí, maestra, ahorita la busco y se la envío. Gracias. Disculpe, maestra. ¿Qué pasó, hijo? Nada más una pregunta con lo de las gráficas. En mi caso es como la de Slim, que es una pregunta, o sea, una tabla por pregunta. Lo de la gráfica entonces sería solo como en caso de que utilizara Google Forms. ¿Es esa única tabla la que se va a utilizar o es una gráfica por cada tabla también? Si hiciste el cuestionario por Google Forms, solito te lo va a arrojar y puedes utilizar esa. Pero si no, o si no quieres utilizar la gráfica que te da, puedes hacer la tuya, que puede, o sea, si lo puedes juntar todo en una sola, pues bien, y si no, sería una por tabla. Ok, maestra, gracias. De nada, hijo.